En el primer episodio de la infraestructura de Bitcoin hemos visto cómo descargar el software, cómo podemos instalarlo dentro de nuestro servidor y vimos en un pequeño mapa cómo toda esa infraestructura estaba funcionando, cómo se sujetaban unas capas con otras, cómo se conectaban y aparte de eso os enseñé la configuración personal que yo tenía para poder tener un nodo dentro de casa. Recordamos que aquí lo que estamos haciendo es descargar el software de Bitcoin y que ese software no depende de ninguna entidad para ser seguro, sino que depende del gasto eléctrico que realizan todos los mineros de la red a la vez alrededor del mundo. Y esa infraestructura, esa parte de seguridad, de defensa y de gasto eléctrico lo podemos incorporar visualmente en el esquema, que es lo que vamos a ver ahora, y lo podemos ver y también configurar en nuestra propia casa. Yo os enseñaré cuáles son esas configuraciones y qué opciones he tomado para poder aportar ese pequeño grano de arena a la red de Bitcoin a través de su seguridad con la minería en casa. Os enseñaré cómo lo podéis hacer vosotros, qué maneras son más fáciles, qué maneras son más complejas y lo que supone a nivel de seguridad y de quizás de aquí a muchísimos años, porque la probabilidad es muy baja, pero no se trata de minar un bloque, se trata de empezar a asegurar la red y de aprender a montar esa infraestructura. Os enseñaré cuáles son todas esas consecuencias y qué podemos realizar con ello. Así que vamos a pasar de lleno con el esquema. Aquí tenemos el esquema global que estamos creando de toda la infraestructura. No os asustéis porque vamos a ir poco a poco y vamos a ir al detalle de lo que queremos explicar. En el vídeo anterior explicamos un poco más la parte de la izquierda y en este vídeo vamos a explicar todo lo que estoy ahora señalando de azul y cómo se conecta con la parte del nodo, con la parte que explicamos en el anterior vídeo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es ese concepto de energía, cómo asegura Bitcoin su red y cómo consigue que los mineros funcionen y se conecten con su propio nodo. Y aquí, como podemos ver en esta parte que tenemos señalada de naranja, donde pone energía, es básicamente un cuadro donde empezamos a mostrar centrales de producción de electricidad. Básicamente, esto es de donde sacamos esa electricidad que necesitamos generar para poder transportarla hacia nuestros mineros. Pero esto también puede ser con un panel solar en casa, como cada uno decida producir su electricidad. De hecho, hay negocios, industrias en las que es muy rentable que centrales eléctricas donde tienen acceso a energía renovable, por ejemplo, un parque de aerogeneradores, que tengan instalados sus propios mineros para la energía y el excedente de energía que tienen, en vez de saturar la red o desperdiciarlo, lo pueden introducir directamente en una máquina de minería sin tener que perder todo ese excedente. Por lo tanto, el primer punto de este esquema, de esta parte, es toda esa producción de la energía que se transporta a través de la red eléctrica o que directamente está enchufado al minero en función de la configuración que tengamos. Si tenemos un panel solar conectado a un minero, no hace falta transportarla, es el panel el que entrega directamente a ese minero, a ese hardware, a esas máquinas de computación, la electricidad. Y cuando ya tenemos esa electricidad, directamente nos metemos en esta caja dentro del esquema del hardware, dentro de la caja de hardware, y esa caja es el minero. Como podemos ver, un minero consume electricidad y produce hash rate. Esa electricidad es la que llega de donde acabamos de explicar y un minero no es más que una máquina que produce o hace cálculos en función de la electricidad o de los megavatios hora que reciba. Para hacer minería en casa es bastante útil tener estos dispositivos de aquí, que se llaman Bitaxes, y que producen aproximadamente entre 1 y 5 terahashes por segundo, pero también si queremos montar una infraestructura más grande podemos optar por estas máquinas que se llaman A19, si no me equivoco, o S21, pero son máquinas que producen bastante más hash rate. Simplemente el minero, para que lo veamos, es como un ordenador, es como una CPU, es como una gráfica, pero que actualmente los chips son los ASICs, que son los que mejor están preparados para consumir energía y producir hash rate, consumir energía, consumir electricidad, y ese hash rate es lo que vamos a introducir dentro de la red de Bitcoin para protegerla o para intentar minar un bloque. Aquí he hecho una flecha en la que ese minero directamente aporta a la red de Bitcoin esa seguridad de la que estamos hablando, porque para introducir electricidad en la red de Bitcoin, para introducir transacciones, lo que tenemos que hacer es conseguir energía
para que esas transacciones sean validadas por la parte de arriba que explicaremos ahora en un momento. Pero directamente el minero lo que está haciendo es, a través de Internet, introducir seguridad en la red global de Bitcoin. Por lo tanto, cuando ese minero produce hash rate, produce terahashes por segundo, lo que hace es enviarlos hacia lo que se llama una mining pool. Como podemos ver, esto está dentro de lo que es la capa del software, donde estamos explicando todo, como por ejemplo el minero, etc. Y ese hash rate, esos cálculos que hace el minero, los envía directamente a un pool. ¿Qué es un pool? Un pool es como si dijésemos el intermediario entre el nodo de Bitcoin, que explicamos en el episodio anterior, el software de Bitcoin y el minero. Previamente, el propio ordenador, el propio servidor, es decir, donde estaba albergado el software de Bitcoin, utilizaba su capacidad de computación, como es la CPU, para minar sus propios bloques. Pero según fue avanzando la industria y según fue evolucionando Bitcoin, externalizamos esa computación para hacerlo más eficiente y necesitábamos de un nodo del propio software de Bitcoin para que fuese validando esas transacciones. Para ello tuvimos se creó un software que se conecta directamente al minero y lo conecta después al nodo para introducir hash rate en la red. Es decir, esta mining pool es una aplicación que nos tenemos que descargar en el caso de que queramos hacer solo mining en nuestro servidor, es decir, esto está dentro de este servidor que explicamos en el vídeo anterior, y a esa aplicación es a la que vamos a conectar nuestro minero. Nuestro minero está en constante comunicación con la pool y está enviando trabajo a la pool. La pool, a su vez, está conectada a nuestro nodo. Y nuestro nodo es el que va enviando lo que se llama la plantilla del bloque para que el minero pueda construir el bloque. Es decir, el minero está constantemente enviando nonce, enviando hashes, enviando computación. La pool es la que recibe esa computación y la que recibe a su vez la plantilla del nodo. De esa manera podemos empezar a construir un bloque y en el momento en el que consigamos un nonce válido que resuelva el problema del bloque, entonces se lo entregamos al nodo y nos apuntamos a nosotros mismos la recompensa del bloque y las comisiones. Esta es la manera en la que tenemos de conectar el minero con la pool y con nuestro nodo, pero si no queremos hacer solo mining y queremos recibir recompensas semanalmente o mensualmente y no queremos utilizar nuestro nodo porque no tenemos un nodo o queremos aportar a la red sin tener que tener la infraestructura del software, podemos directamente conectarnos. Podemos también conectarnos a lo que se llaman las public pools, que son todas estas que vemos aquí, en la que compartimos nuestro cómputo, compartimos nuestra energía, compartimos ese hash rate con muchos otros mineros a través alrededor del mundo que están conectados a estas pools. De esta manera no somos tan soberanos porque no utilizamos nuestro propio nodo, pero tenemos una manera de empezar a rentabilizar de una manera un poco más constante nuestro minero, que en vez de enviar energía a nuestro nodo, la está enviando a una pool que tiene su propio nodo conectado. Es decir, esta pool, esto está conectado directamente a la red de Bitcoin. Está dentro de la red de Bitcoin. Está conectado a nodos alrededor de la red de Bitcoin. Y es como suele funcionar la minería industrial. La minería a una mayor escala suele tener esa configuración de estar conectados directamente a un public pool para unir fuerzas con otros mineros alrededor del mundo y aumentar su probabilidad de minar un bloque, ya que están metiendo más computación entre todos. Mediante solo mining es muy difícil, prácticamente imposible, minar un bloque debido a la competencia de hash rate que existe alrededor de la red. Por eso estamos viendo que public pools, como por ejemplo Foundry USA, son las que se llevan la mayoría de los bloques, porque es en la que más mineros industriales hay conectados a través de su public pool dentro de esa. O sea, es la granja de minería, la pool de minería que más mineros tiene conectados y que por lo tanto más bloques puede minar.
Aquí os dejo una visión general de todo lo que es la infraestructura de minería, cómo desde la energía la transportamos al minero, cómo el minero consume megavatios y produce hash rate que tiene que enviar a una pool, y esa pool tenemos dos configuraciones posibles. Recordemos que un pool es simplemente un software, es una aplicación que descargamos en nuestro nodo. Ese pool lo podemos enviar directamente a nuestro nodo para minar de una manera individual y utilizando nuestro nodo y de manera soberana, o podemos utilizar las plantillas, utilizar la información que nos ofrecen otros nodos y optar por el public mining y recibir recompensas de manera más constante, uniendo nuestra fuerza y nuestra computación con otros mineros y minando juntos los mismos bloques y repartiendo, por tanto, la recompensa. Y con toda esta infraestructura, con todo ese hash rate producido, como tenemos aquí indicado, lo que estamos aportando al final es seguridad dentro de la red de Bitcoin. Así que, sin más dilación, vamos a pasar directamente y os voy a enseñar qué tengo yo configurado y cómo aporto mi pequeño granito de arena a la red de Bitcoin con mi nodo. Bien, vamos a pasar a explicar qué configuración y qué es o cómo he hecho yo para tener un minero, cómo lo he configurado y demás. Yo he optado por esta opción que es bastante conocida. A ver si enfoca. Se llama Bitaxe y son unos pequeños aparatos, como estaré mostrando en pantalla, que simplemente se conectan a la red de electricidad y ya empiezan a generar hash rate. Además de eso, nos entregan una IP para que podamos acceder a una interfaz en la que poder ver desplegados todos los datos de este minero, el hash rate que está produciendo, y además podamos optar a conectarlo a la pool que nosotros queramos, si es una pública o una nuestra que esté directamente conectada a nuestro nodo, y también introducir una cartera por si se da la suerte y conseguimos minar un bloque, recibir la recompensa en esa cartera. Pero bueno, vamos a pasar directamente a la interfaz, que si simplemente accedéis de una manera muy sencilla introduciendo la dirección IP que os sale en la pequeña pantalla del dispositivo, y ya tenéis acceso directamente a esta interfaz. En esta interfaz podéis ver información como el hash rate que estáis generando. Yo actualmente lo tengo en 539 porque le tengo bajada la potencia para que no haga demasiado ruido, pero tenéis una configuración aquí en settings que ahora os enseñaré para un poco ir cambiando la frecuencia y el voltaje que queráis que reciba el minero y poder producir un hash rate, más hash rate, perdón. Yo aquí he llegado a verlo de máxima capacidad, que ha llegado a producir incluso 1,5 terahashes aproximadamente. Si queréis, ahora hacemos un experimento y os lo enseño. Pero aquí tenéis una gráfica donde vais viendo la temperatura de la CPU, perdón, del ASIC, cómo va cambiando el hash rate con el tiempo y una media del hash rate que va produciendo. Y bueno, esta información pues es bastante útil. Aquí tenéis información sobre la IP o la URL de la pool a la que está conectado. Como podéis ver, yo aquí tengo una IP pública. Como podéis ver, yo aquí tengo una IP privada, que es la IP de mi nodo, por el puerto correspondiente y la cartera en la que esa wallet recibirá los bitcoins si conseguimos minar algo que es totalmente imposible, pero que, como he dicho al principio del vídeo, no es la intención que queremos llevar a cabo. Queremos simplemente aportar a la red, aprender de infraestructura y montarlo por nuestra manera que mejor consideremos. Aquí en Settings es donde podemos directamente, podemos pasar a configurar la conexión del minero con la pool que consideramos. Yo, como os he dicho, aquí tengo a través de Stratum, que es el protocolo que conecta el minero y la pool, lo tengo conectado a mi propio nodo a través del puerto correspondiente, pero como fallback, como dirección o como protocolo de conexión si mi nodo cae, se conecta directamente a una public pool para que no deje de minar y no tenga una pool que no le envíe una plantilla, sino que simplemente el minero esté siempre conectado. Aquí podemos ver la frecuencia y el voltaje. Vamos a subirla para probar a ver hasta cuánto podemos llegar. Lo voy a meter un poquito de caña y ahora os enseño los resultados. Para llevar a cabo los cambios que queramos hacer, tanto cambiar de conexión, cambiar de stratum, cambiar de puerto, etcétera, tenemos que guardar y siempre reiniciar el minero. Como veis aquí ahora en el dashboard está cargando, así que vamos a esperar para ver hasta cuánto hash rate sube. Aquí podemos ver cómo el hash rate ha subido bastante, incluso yo pienso que podría subir un poco más si sigues subiendo la cantidad de frecuencia y de voltaje, pero lo voy a dejar así de momento, incluso seguramente lo baje porque
dentro de lo imposible que es minar un bloque, prefiero que no haga mucho ruido y tenerlo simplemente como laboratorio o incluso aportando ese pequeño granito de arena a la red de Bitcoin. Vamos a pasar a explicar cuál es la pool que yo utilizo para conectar mi minero a mi nodo. Y es que yo he optado por el solo mining, estoy simplemente minando para recibir, en el caso de minar, la recompensa yo solo, y lo tengo conectado a mi nodo. ¿Por qué lo tengo de esa manera? Para yo poder descentralizar un poco lo que es la decisión de las plantillas. Las plantillas de los bloques son la estructura informática donde se incluyen transacciones. Actualmente hay una centralización de esas plantillas y se puede generar censura si aquellos 6-7 pools que tienen la mayoría de bloques deciden censurar transacciones dentro de sus plantillas. Por eso es positivo, de alguna manera, encontrar métodos para que de manera descentralizada cada usuario sea soberanamente, a que cada usuario de manera soberana consiga producir las plantillas que considere. Es por eso que yo utilizo Datum, porque Datum permite, si estás conectado con Ocean, que es una public pool, permite que aunque estés conectado a una public pool, tú puedas generar tus propias plantillas desde la pool. Es decir, da igual que utilices el nodo de Ocean, que tú con tu pool de Datum en tu servidor vas a poder fabricar tus propias plantillas. Esto no suele ser el caso para otro tipo de pools como public pool, utilizándolo para solo mining o para public mining, pero yo lo tengo así porque, como tengo nodes y estoy probando el nodo de nodes, quería ver un poco cómo funcionaba toda esta infraestructura y simplemente por probar. No es que esté ni del lado de core ni del lado de nodes, pero quería probarlo y ver cómo funcionaba. Es muy sencillo, simplemente te metes en Datum y lo configuras como solo miner, no lo pones a ninguna pool, le pones la dirección IP del minero, que es el de la interfaz que hemos puesto antes, el puerto correspondiente y metes una dirección donde tú quieras recibir tu recompensa. Y ya desde la interfaz de Datum vas a empezar a ver la información de tu minero minando, cuánta información está enviando, cuántos terahashes por segundo, cuál es la plantilla y el trabajo que está haciendo, cuál sería la recompensa de bloque, como podemos ver aquí, e información valiosa para que en un futuro o para que tú puedas ver aquí, configurar tu pool y demás. Si lo tienes conectado con una public pool, pues es igual. Lo único que tú podrías, aunque utilices otro nodo y no tu propio nodo, utilizar esa plantilla de la pool aunque estés utilizando otro nodo. Es decir, no te están imponiendo ninguna plantilla. Por eso quería probar Datum, aunque no es necesario si estás haciendo solo mining, como es mi caso. Con la aplicación de public pool, perdón, es esta que hay aquí, podrías también configurar tus propias plantillas, ya que estás utilizando el nodo, es el que entrega la plantilla a la pool. Pero simplemente quería probar Datum y esa es la infraestructura que yo tengo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido entender más o menos cómo la infraestructura de la minería se conecta con la de el software de Bitcoin y un poco la configuración que yo tengo, hayáis entendido cómo configurarla y por qué yo he tomado esas decisiones. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio.